Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de historia del Perú. En esta ocasión tenemos un tema muy importante para primero y secundaria, que es investigar, conocer cuál es el origen del poblamiento americano. Si bien es cierto, más o menos por historia ya sabemos y recordamos que los primeros hombres aparecen en África, porque África es, no te olvides, la cuna de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo llegan a aparecer en nuestro continente, en América, en Perú, o en esta zona de América del Sur? ¿Cómo aparecen? Esa es la incógnita que ahora tenemos, pero a continuación vamos a ayudar a resolverlo mediante el avance de la clase. Entonces, por favor, presten atención, tengan un cuaderno en la mano, un lapicero y tomen nota de todo lo importante que vamos a desarrollar en el tema de hoy. El tema de hoy es muy sencillo, es muy práctico y muy fácil. Lo voy a tratar de hacer de una forma muy sencilla para que ustedes puedan entender incluso acerca de estas teorías que existen y se estudian. Bien, entonces, a continuación vamos a ver respecto a lo que corresponde a las teorías, ¿de acuerdo? Y el origen, pero vamos a ver primero geográficamente. Como ustedes observan, por ejemplo, aquí en mi pantalla, ¿de acuerdo? Pueden observar que tenemos que tener en cuenta para el estudio de lo que es el origen del poblamiento americano, dos edades. El Pleistoceno, que es la edad de los hielos, seguramente esto lo has visto en la película La Era del Hielo, predominante, no todo hielo, así es, el Pleistoceno. Y el famoso Holoceno, que es la edad de los nuevos climas, justamente donde nos encontramos hasta el día de hoy. Cambio de clima, ¿no? De una edad de hielo, completamente pasamos al Holoceno. Bien, tomemos en cuenta según lo que es el mapa a continuación de lo que vamos a mencionar. En el Pleistoceno, que tú ya sabes que es lo que corresponde a la época o la edad del hielo, la mucha cantidad de agua existente en la parte del mundo se llegó a congelar porque hubo un descenso enorme de las temperaturas. Y esto va a generar que sobre todo la parte de las aguas en varias partes en muchos continentes se va a ir retirando poco a poco para convertirse o formarse en grandes bloques o porciones de hielo. Entonces nuestra corteza terrestre va a estar presionada por este enorme peso del hielo, pero luego cuando se deshiela o ya se vuelve agua normal, se va a ir retirando el hielo. Eso se le llama la eustasia glacial. Bien, tú tienes ahí en el mapa a continuación, por ejemplo, los continentes, ¿no? Y la parte de los océanos. Si tú notas muy bien, la parte blanca que bordea los continentes son las grandes placas de hielo que se van a formar. Se van a convertir en enormes bloques de hielo, ¿de acuerdo? En esta época del Pleistoceno, sobre todo en América del Norte, en la parte de Antártida, ¿no? Y lo que hoy en día es Canadá también. Entonces, la parte del agua del océano se solidifica formando glaciares. Eso es lo que quiero que entiendas. La segunda parte que quiero que entiendas es que a esta conversión del agua en hielo está dividida en edades de las glaciaciones. Si tú ves en la imagen, todas estas de acá son glaciaciones, la de Gunnison, Nebraska, Mindelo, Kansas, Reese, Illinois, y lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en la glaciación de Wood o Wisconsin, que de aquí empieza nuestra historia, el hombre en América, ¿no? Hace aproximadamente 11.784 millones de años, ¿no? Se inicia el poblamiento de América con esta llamada glaciación de Wisconsin, una etapa muy fría también en esta parte del mundo. Bien, seguramente en sexto lo has llevado o en quinto, ¿qué es Beringia? Se ha hablado de Beringia. Beringia se va a constituir como un continente, ¿de acuerdo? Entre lo que es Asia y América, entre lo que es en Asia Chukotka y lo que es en América Alaska. Beringia, de acuerdo, es prácticamente el continente que según este mapa que tú observas en la imagen prácticamente, observas que de este lado se encuentra la parte de Asia aquí en la esquina y de este lado se encuentra América. Entonces, ahí va tu pregunta. ¿Cómo se llegó a poblar América?
Recuerda que los primeros homínidos eran, sobre todo, eran sedentarios. ¿Qué significa sedentarios? Que no iban de lugar en lugar, se quedaban en su lugar estático, fijo. Pero cuando el homínido va desarrollando su cerebro, sus capacidades, la parte de lo que es ser bípedo, va a trasladarse en dos patas, va ya en su última fase, el Homo sapiens ya desarrollado, pues se convierte en nómada y va a moverse de lugar en lugar desde África, pasa a Europa. Mira, llega hasta la parte de Asia y va a llegar a América. Pero profesor, yo veo aquí en el centro, profesor, que solamente hay agua. ¿Cómo va a llegar si en esa época no había puentes, no había aviones, no había barcos? Bien, es justamente ahora lo que te voy a explicar. Esta distancia entre lo que es Asia y América, 80 kilómetros aproximadamente con una profundidad de 40 metros, debido a la glaciación de Wisconsin, en esta zona del Pleistoceno que acabamos de hablar, toda esta región se va a convertir, el agua del océano en esta parte se va a convertir en hielo. Bloques de hielo enormes, gigantes, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que esta parte se convierta entre estas dos, esta distancia, en un gran puente de hielo. Este llamado estrecho de Bering se va a convertir en un puente de hielo que va a unir tanto América como Asia. Y esto le va a permitir al hombre en su trayecto, en su curiosidad, en su nomadismo, cruzar desde el continente asiático y llegar hasta el continente americano. No es que alguien lo trajo hasta América desde África, desde Europa, no es que tomó un avión, no. Joven, señorita, quiero que entiendas que este fue el origen por el cual el hombre cruza desde este continente, desde Europa, desde Asia, llega hasta la parte de América, ¿de acuerdo? Muy bien, esto de acá se le llama el puente de Beringia, formado de aproximadamente 80 kilómetros y convertido todo en hielo en esta parte de la glaciación de Wisconsin, ¿de acuerdo? Posiblemente es la teoría fundamental por la cual el hombre ha llegado hasta el día de hoy, la que cobra mayor fuerza, por la cual el hombre llegó a América. Entonces, tenemos que ver, mira, por ejemplo, acá, esta es la extensión, ahí, toda esta parte que está de verde, toda esa parte se convirtió en hielo y lo del centro, lo que unía los dos continentes, esa porción pequeña, también se convierte en hielo y permite que el hombre llegue desde un continente hasta nuestro continente. Cuando el hielo se pone fuerte y luego se disuelve líquido, se desaparece, a eso se le llama la eustaquia glacial o eustasia glacial también, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de esa forma estaríamos hablando que el hombre llega y cruza desde Asia hasta América. Bien, en nuestros antepasados, por ejemplo, ya conocemos que los primeros pobladores, ya de acuerdo, eran Homo sapiens, ¿de acuerdo? Homo sapiens. Los primeros que van a llegar a América ya eran Homo sapiens, ya desarrollados, ya conocían la parte del bipedismo, el cerebro se había desarrollado, ¿no? Ya se van a adaptar, pero cuando ellos cruzan, no cruzan solos, también cruzan con animales. Por ejemplo, van a pasar los mamuts, mastodontes, bisontes de cuernos largos, tigres y dientes de sable. Ahora te explico por qué. Por ejemplo, en Estados Unidos, un animal muy representativo de ellos, así como para nosotros es el gallito de las rocas, para ellos es el bisonte americano. Y el bisonte americano no tiene sus orígenes en América. Este animal tiene sus orígenes desde Asia. Entonces, estaría apoyando la tesis o la teoría de que el hombre sí llegó a cruzar con estos animales la parte de ese famoso puente de Bering, como tú puedes observar, el puente de Beringia cruza prácticamente y llegan hasta América. ¿De acuerdo? Entonces los primeros hombres se van a adaptar. Ahora, aquí está más explicado justamente en esta imagen cómo los hombres aparecen en el continente africano, pero se van a distribuir por Europa, por Asia, por distintas partes del mundo, ¿no? Desarrollando la parte de su cerebro, elaborando ya en algunos casos balsas, embarcaciones que le van a permitir navegar incluso. Entonces, los hombres ya van a ir desarrollando. Ahora, aquí quiero que entiendas algo. Ojo, toma nota. Sobre el origen del hombre americano hay muchas teorías. Por ejemplo, una teoría autoctonista. ¿Qué es autoctonista? La palabra, ojo, toma nota, autóctono significa, oriundo, que nace o aparece en ese lugar, es de ahí.
Dentro de las primeras teorías autóctonas tenemos al maestro peruano sanmarquino Antonio León de Pinelo, que en el siglo XVII, en los años 1600, él dijo que la selva amazónica sería el Edén, de donde habría salido Adán y Eva. O sea, no descarta la religión sobre la parte de Adán y Eva. Y para darle un punto estratégico en la geografía o geográficamente hablando, ese Adán y esa Eva aparecen en la selva amazónica de nuestro país. Está mencionando que el Perú y su selva amazónica es el origen de la vida de los primeros hombres y en América también. Esa es la parte de él, de acuerdo a la teoría autóctona. Otra teoría autóctona es la del argentino, que ya lo han escuchado seguramente, Florentino Amellino, con su teoría en 1869 autóctona, que también la vamos a ver a continuación y la vamos a estudiar, que los hombres no provienen de otro continente, sino es que aparecen en América. Pero bueno, eso justamente, esas teorías las vamos a estudiar a continuación, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a las teorías que justamente nos hablan, por ejemplo, del poblamiento de la parte de América. A continuación tenemos las teorías clásicas, no significa que se han estudiado a través de los años, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, a continuación, la teoría primero, la teoría de Florentino Amellino. Este argentino y su teoría autoctonista, que ya sabes qué significa autoctonista, oriundo neto de ese mismo lugar. Este hombre argentino, no me vas a creer, él menciona en 1879, de acuerdo, que el hombre no proviene de otro continente. Señores, ¿por qué pensar que el hombre viene desde África, desde Asia, desde Europa? No, el hombre apareció aquí, aparece en Argentina, en las llamadas pampas argentinas. Y ese homínido que aparece en las pampas argentinas en el periodo terciario se le va a llamar Homo pampeanus. ¿Por qué? Porque supuestamente este hombre llegó a encontrar restos, ¿de acuerdo? Restos que pertenecían a supuestamente Homo pampeanus, con una antigüedad que posiblemente date de lo que es desde la aparición del hombre, pero él dice que aparece aquí el hombre y no viene aquí en Argentina, este Homo pampeanus, y no proviene de otro continente, ¿no? Esta teoría fue muy estudiada al inicio, de acuerdo, por muchos investigadores, historiadores, antropólogos, y fue objeto incluso de muchas dudas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aparece un estudioso llamado Alex Harlica, ¿de acuerdo? Este hombre checo-norteamericano, Alex Harlica, en 1908 le va a decir, un momentito, ¿cómo que el hombre cómo que el hombre aparece en Argentina? Estás mal. Te voy a demostrar lo confundido que está Florentino Amellino. ¿Qué hizo él? Él estudió los restos que encontró Florentino Amellino, los sometió a unas pruebas, de acuerdo, de radiocarbono 14 a los huesos, restos que encontró, y demostró que los huesos no databan de la época terciaria, sino que databan desde hace tiempo reciente. Entonces, por lo tanto, no concordaba eso. Entonces, prácticamente va a decir que esa teoría de Florentino Amellino, autoctonista, que el hombre aparece en Argentina, no es verdad. Es falsa, porque los huesos ya fueron encontrados. Entonces, esta de acá, la teoría de Florentino Amellino sobre el Homo pampeanus que aparece en Argentina, fue descartada prácticamente. Y en el cambio, Alex Harlica fue tomando mucha importancia y él va a elaborar su propia teoría que lo vamos a ver a continuación. La teoría de Alex Harlica, llamada la teoría asiática, ¿de acuerdo? Tuvo antecesores. Por ejemplo, José de Acosta ya tuvo más o menos la idea de que el hombre provenía desde Asia, y esto estamos hablando a fines del siglo XV, cientos de años atrás. Ya había una idea en la cual Alex Harlica va a apoyar sus estudios, de acuerdo, casi 3 siglos después, 300 años después, va a abordar los estudios de José de Acosta y va a formar su propia teoría. La teoría asiática de Alex Harlica menciona lo que te hablé hace un instante. Él dice que prácticamente los primeros pobladores van a cruzar desde Asia por este estrecho de Bering y van a llegar prácticamente hasta América. Y incluso estos primeros pobladores provienen desde la zona actual de Mongolia. Por eso es que él le va a llamar cazadores
paleomongoloides asiáticos, que van a ir, como eran prácticamente nómadas, van a ir de lugar en lugar persiguiendo o buscando alimento y van a aprovechar ese puente de hielo y van a llegar hasta la parte de América durante la glaciación de Wisconsin en el Pleistoceno. Entonces, de esta forma ya llegan a América y se van a dispersar por todo el continente, ¿no? Por toda esta zona. Entonces, él refuerza la idea de que dijo José Acosta de que el hombre aprovechó esta glaciación de Wisconsin, este puente de hielo formado en el estrecho de Bering y llega hasta América. Para reforzar eso, él va a comprobar, por ejemplo, los rasgos que existen entre los americanos y la parte de los paleomongoloides de esta época. Por ejemplo, los Sioux, que es una raza primitiva de América, ¿de acuerdo? Con los mongol, ¿de acuerdo? Y él compara entre los dos y existen semejanzas. El cabello lacio y oscuro, por ejemplo, ¿no? Los ojos también con pliegues mongólicos, o sea, un poco largos, ¿no? Los dientes en forma de pala también, y el grupo sanguíneo también, y además en la parte de la espalda tenían una mancha. A esa mancha se le llama las manchas mongólicas, ¿no? Por eso es que él refuerza que el hombre sí proviene desde Asia, cruzó el estrecho de Bering y llegó a América realizando esto de acá, comparando las diferentes características que existen entre estos dos pobladores de América y de Asia. Él tenía que demostrar pruebas y aquí está demostrando con pruebas, ¿de acuerdo? Bien, esa es la teoría asiática de Alex Harlicka, que hasta el día de hoy tiene mucha importancia y es muy estudiada también. Bien, entonces la teoría asiática, mira, tú observas, ¿ve? La comparación entre las tribus americanas con las tribus, por ejemplo, de lo que es mongoloides de Asia. Entonces, él dicen que hay un origen monorracial, un solo origen, y esto proviene desde Asia con estos cazadores paleomongoloides en esa época, ¿de acuerdo? Bien, esa es la teoría asiática de Alex Harlicka. Ahora, aparece otro, el francés Paul Rivet, con su teoría oceánica. Le dice, un momentito, Alex Harlicka, tú me estás diciendo que ellos aprovechan el puente de Bering. Yo te puedo creer que se haya convertido en hielo, ya está, por el clima. Pero no te puedo creer que ellos hayan pasado patinando prácticamente como si nada. No, no, no. Yo te voy a demostrar que los primeros hombres no provienen de la parte de Asia. Los primeros hombres provienen de las islas Melanesia y Polinesia, que pertenecen a Francia hasta el día de hoy. Las islas Melanesia y Polinesia. Pero ahora te preguntarás, pero profesor, ese Paul Rivet debe estar loco, ¿no? ¿Cómo cruzaron desde esas islas, como yo observo en la imagen, y van a llegar hasta América? Ah, porque en esa época fueron muy inteligentes y ya desarrollaron sus primeras balsas, sus primeras embarcaciones. Entonces, este francés va a plantear que estos dos prácticamente, que los hombres no cruzan por el estrecho de Bering, sino que van a llegar a navegar a través del Océano Pacífico desde las dos islas principales, de las islas Melanesia y Polinesia, esa ruta transpacífica como pueden ver ahí en la imagen. Bien, vamos a conocer un poco más de la teoría oceánica de Paul Rivet. A ver, aquí está, va a tomar como base muchos datos, ¿de acuerdo? Como la estatura, color de piel, ¿entre quiénes? Entre los polinésicos franceses y los americanos. Mira, aquí está en la imagen, por ejemplo, la parte de los polinésicos, cómo eran, y él se dio cuenta que no tenían mucha diferencia con los americanos, por lo tanto va a tomar como característica principal para su tesis o su teoría. Va también, por ejemplo, comparar entre la parte de la piel, la cultura, la lengua y van a encontrar similitud, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él considera que sí, es una parte principal y fuente fundamental de apoyo a su teoría de que el hombre proviene de esas dos islas, Polinesia y Melanesia. Entonces, va a subdividir en dos teorías. El origen melanesio. En esta parte, de acuerdo, esas islas melanesias están conformadas, por ejemplo, por islas, ¿no? Como Nueva Guinea, Nueva Híbrida y Fiji, ¿no? Y los habitantes son de raza negra y tienen fama de ser buenos navegantes. Esos buenos navegantes le va a permitir a creer que sí llegaron de esa forma hasta América. Bien, otro, que las embarcaciones en esa época elaboradas van a ser de largo alcance y le van a permitir llegar por esa ruta transoceánica hasta América. Siguiente, mira, ve, los orígenes antropológicos, ¿de acuerdo? ¿Hay origen de sangre? Sí.
¿de acuerdo? Sí, sí hay orígenes de sangre similares. Las costumbres también, los rituales. Mira, ve, la cacería de cabezas de trofeo que también se aplicó en América y se aplicaba también en las islas Melanesia. Por ejemplo, puentes colgantes construidos aquí en América y también construidos en las islas Melanesia. Construcción de hamacas también. ¿De acuerdo? Eso justamente le va a ayudar a permitir que él diga, sí, los hombres provienen de estas islas Melanesia. Aquí está, mira, ve, la cerbatana que se va a encontrar en América y también en estas islas Melanesia. La construcción de hamacas, que no son originarias de América, sino de las islas Melanesia. Aquí está, mira, ve, el mazo estrellado que lo utilizaban los melanésicos y aquí los incas también van a utilizar como un mazo para sus tropas, para su ejército también. ¿De acuerdo? Mira, ve, y todas estas formas de cosas que van a construir ellos y les van a encontrar también como evidencia en América. Bien, ahora vamos con el polinésico. Estamos en la teoría oceánica de Paul Rivers, sino que estamos subdividiendo en esas dos islas. Bien, estos polinésicos mencionan que van a llegar a navegar grandes cantidades de kilómetros y le van a permitir llegar a la parte de América. Mira en la Polinesia cómo se viste un jefe maorí y este tipo de vestimenta y tradiciones y costumbres lo van a encontrar en la parte desde la Polinesia hasta América también. Bien, por ejemplo, van a encontrar una de las características que aquí en el Tahuantinsuyo al camote se le llamaba en quechua Kumara. Y Kumara, qué casualidad que Kumara, de acuerdo, es el término utilizado para el camote en estas islas Polinesia. ¿De acuerdo? El uno, agua también. Y en la parte de lo que es Pucara, que significa fortaleza, allá también en las islas Polinesias se utiliza ese término. Entonces, como tú ves, van a encontrar similitudes entre los habitantes de las islas Polinesia y los de América también. Entonces, eso va a ser fundamental. Otro, el uso de la taglia, la chaquitaglia, no es una herramienta de cultivo, una hoja filuda para labrar en la tierra, como observas aquí en la imagen, ¿no? Entonces, esas cositas van a permitir que Paul Rivers mencione que en sí los hombres llegaron de estas islas Polinesias hasta América navegando. Bien, entonces, como ves, estamos demostrando o explicando la teoría oceánica de Paul Rivers acerca del poblamiento americano. Esa es la teoría oceánica. Ya vamos dos. La teoría de Alex Harlica. Recuerda que la teoría de Florentino Amellino fue descartada porque él mintió en los huesos encontrados. Tenemos la teoría asiática de Alex Harlica, que menciona que el hombre cruzó el estrecho de Bering, que se convirtió en hielo. Dos, tenemos la teoría oceánica de Paul Rivers, que los hombres vienen de esas dos islas, Melanesia y Polinesia, navegando llegan hasta América. Y seguimos con la tercera, la teoría australiana de Méndez Correia. Esa teoría australiana de Méndez Correia, ¿de acuerdo? Nos menciona que el hombre, momentito, ¿me vas a decir, Alejandro, que cruzó el estrecho de Bering? No te creo. ¿Me vas a decir, Paul Rivers, que el hombre llegó cruzando la parte del océano en barcas? No te creo. Yo les voy a demostrar a ustedes dos que están equivocados, que el hombre no proviene de esas dos islas, ni tampoco proviene de la parte de lo que es Asia cruzando el estrecho de Bering. El hombre proviene de Australia, la parte de Australia, que va a llegar desde Australia navegando. Mira aquí el mapa, desde Australia, los malayos, que eran las primeras tribus, llegan hasta la parte de la Antártida navegando. Se mueren de frío, porque mira, la vestimenta de ellos era así, no tenían mucha ropa. Se mueren de frío, no se adaptan y siguen caminando y van a navegar y van a llegar a través de lo que corresponde a América en esta parte de la Patagonia en Chile, ¿no? Y esto utilizando el Optimum Climaticum. ¿Qué le permitía el Optimum Climaticum? Cuando llegaron a la Antártida, hubo un pequeño tiempo en este Optimum Climaticum que no había mucho frío, había un poco de, no tanto calor, pero el clima era óptimo para que ellos puedan sobrevivir y cruzaron la Antártida y llegaron hasta América. Entonces, estamos hablando de que Méndez Correia, este portugués, defiende que el hombre no proviene de las islas Melanesia o Polinesia, ni tampoco cruzando el estrecho de Bering, sino que prácticamente llega desde Australia, llega a la Antártida y luego prácticamente llega hasta la parte de América. Bien. Entonces proseguimos con la teoría australiana. En la teoría australiana nos menciona, mira, ve las similitudes entre las tribus de América y entre las tribus de los aborígenes australianos, cómo se vestían, ¿de acuerdo? Y esas embarcaciones que van a utilizar también. Mira, ve la vestimenta y todo, que en América también se van a encontrar. Pero lo que se va a encontrar
más llamativamente y va a reforzar su teoría. Mira cómo se vestían en esa época en América, de acuerdo en América y en la parte de Australia, la elaboración de las chozas. Esto de acá también, el uso del famoso boomerang. El boomerang fue muy famoso en esta época para la cacería por los australianos, y en la parte de América también se va a llegar a encontrar gran cantidad de boomerangs también. Esto comprueba, sumado a otras pruebas de similitud de sangre también y construcción de chozas, por ejemplo, y construcción de balsas, que los hombres provienen desde Australia según la teoría de Méndez Correia. Bien, entonces, como hemos visto prácticamente, tenemos las teorías del poblamiento americano que hemos visto el día de hoy. Hemos visto, uno, la teoría asiática de Alex Harlica, que el hombre cruza el estrecho de Bering desde Asia hasta América. Esa es la primera, a través de la glaciación de Wisconsin, y encuentra muchos rasgos similares entre los paleomongoloides y los americanos. Tenemos dos, la segunda teoría, que es la teoría oceánica de Paul Rivet, que nos habla también, justamente ahí lo veíamos, la teoría oceánica de Paul Rivet, ¿de acuerdo?, que nos habla que los hombres provienen de las islas Polinesia y Melanesia y encontró similitud. Cruzaron y llegaron a América navegando, ¿no?, a través de sus grandes embarcaciones que ellos van a elaborar. Y por último, la teoría australiana de Méndez Correia, que el hombre llega desde Australia hasta la Antártida, gracias al optimum climaticum. El clima es favorable, no se muere de frío, cruza, sigue su travesía y llega hasta la parte de América, en la Tierra del Fuego, en la Patagonia, en Chile, y de ahí se esparce por toda América. Entonces, tres teorías fundamentales, y te enseñé también por qué la teoría de Florentino Mellino fue descartada, porque las pruebas que había demostrado no fueron de la época que él decía, sino muy recientes. Entonces, de esta forma, hemos conocido acerca de lo que corresponde a las teorías del poblamiento americano en esta primera parte. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esta forma, comprendemos la parte de cómo los hombres llegan a poblar hasta la parte de América. Muy interesante, hay muchas teorías, incluso actuales. Hay teorías de la aparición del hombre en América de distintas formas, pero las más estudiadas son esas tres. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con cuál te quedas tú? ¿Con la asiática de Alex Harlica, el estrecho de Bering? Que para ti puedes decir, profesor, muy fácil, sí puede ser, 80 kilómetros que se convierta en hielo, puede ser, profesor. Hay pistas de hielo que hoy día es una laguna, se convierte en hielo y empiezan a patinar y todo. Puede ser. La teoría oceánica, que provienen de las dos islas hasta América, puede ser también, hay similitudes, ¿de acuerdo? Y la teoría australiana, el uso del boomerang, construcción de chozas, grupos sanguíneos, también encontrados en América. ¿Con cuál de los tres, profesor, cada uno se queda? Eso ya va a depender de ustedes, ¿no? Bien, entonces, entendemos lo siguiente. Cada uno es libre de elegir, pero hasta el día de hoy, ninguna de las tres ha sido descartada, sino que las tres se siguen estudiando y analizando, no lo olvides. Bien, esta ha sido la clase del poblamiento americano mostrando las teorías. Espero que presten atención, de acuerdo, hayan prestado bastante atención, ya de acuerdo a ustedes depende cuál se apegan o eligen. Conmigo será hasta la siguiente clase. No olviden, vamos a desarrollar lo que tenemos ahora a continuación, reforzando lo aprendido. Nos vemos. Se despide el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero. Hasta la siguiente clase.